Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile, su amigo Manuel Troncoso, y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ve y comparte este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Chao, y que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, haré la revisión de el tomo 1, volumen 2 de la Biblia bilingüe, aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la revisión del volumen 2 del tomo 1 de la Biblia bilingüe, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo, para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios. Bueno hermanos, entonces vamos a hacer la revisión de la Biblia bilingüe, tomo 1, volumen 2, que corresponde al Antiguo Testamento, publicada por la editorial católica Verbo Divino. Esta joyita que tenemos en nuestra iglesia católica para poder estudiar las Sagradas Escrituras, que contiene los Ketubín, los escritos y los libros deuterocanónicos. Bueno, particularmente puedo decir que este tomo posee como base los siguientes libros. Tiene tanto a la Biblia hebraica Stuttgartensia para el texto hebreo. Aquí usted puede ver la Biblia hebraica Stuttgartensia. Esa es la que utiliza como base para el texto en hebreo que tiene en su interior, como usted lo puede ver acá. Entonces se obtiene de aquí, de la Biblia hebraica Stuttgartensia. Y también posee el texto en griego para los libros deuterocanónicos. Y para eso se basa de la Septuaginta del Rav Hamhar, como usted lo puede contemplar aquí, de este libro de la Septuaginta, porque los libros deuterocanónicos están escritos en griego. Entonces acá usted puede ver que está escrito en griego, y el griego se obtiene desde acá. Entonces eso quería decirle para que usted lo tuviese claro, que para obtener como base o como fuente para las escrituras hebreas tenemos la Biblia hebraica Stuttgartensia, y para los textos en griego tenemos la Septuaginta. Y para la traducción en español se utilizó como base, porque recuerde que esta Biblia es bilingüe, bueno, en este caso sería trilingüe, porque está en español, en griego y en hebreo. Pero para el texto en español utilizó como base esta Biblia, la Sagrada Biblia Cantera Iglesias, pero que ha sido revisada. En un futuro próximo quiero realizar un video de diferencias en la traducción que existe tanto entre la Sagrada Biblia Cantera Iglesias con la que aparece en la Biblia bilingüe, hermanos. Luego de haber dado aquella explicación, mostrarles cómo es esta Biblia. Es de un excelente material, bastante grande, como usted lo puede contemplar. Si lo colocamos al lado de la Biblia Cantera Iglesias, ahí usted puede ver que tienen una altura similar, 24 centímetros frente a 25 centímetros, y que es más ancha, como usted lo puede ver aquí, es más ancha y es 1 centímetro más alta la Biblia bilingüe. La Biblia bilingüe. Entonces, esta Biblia es de tapa dura, las letras están en dorado, al igual que el lomo, en donde el lomo dice tomo 1, volumen 2, Antiguo Testamento, Biblia bilingüe, publicada por la editorial española Verbo Divino. Por la editorial Verbo Divino. Vamos a ver cómo es el interior. Entonces acá nos dice lo mismo que aparece en la portada, y acá ya podemos ver con mayor claridad. Biblia bilingüe, tomo 1, volumen 2, Antiguo Testamento, Ketubín, que son los escritos, y los libros deuterocanónicos o los libros del segundo canon.
texto hebreo de la Biblia Hebraica Turcartensia, quinta edición. La quinta edición, que tal como se los dije al inicio, es esta, Biblia Hebraica, quinta edición. Después tenemos texto griego, Deuterocanónicos, Septuaginta, segunda edición, de Ralph Hanjar. Entonces aquí tenemos la Biblia Septuaginta, y después dice traducción española, Sagrada Biblia, versión crítica de los textos hebreo, arameo y griego, Francisco Cantera Burgos. Que sería esta, que es más conocida como la Biblia Cantera Iglesias, publicada en el año 1975, pero que siempre ha sido actualizada en su traducción. Edición preparada por José Luis Álvarez, Joan Ferrer, Juan Antonio Mayoral y Juan Pedro Monferrer, y la editorial Verbo Divino. Esta Biblia, tal como lo dije en el video anterior, hermanos, se publicó en el año 2023 junto al tomo 1, volumen 1, en el año 2023. Y el tomo 2, que corresponde al Nuevo Testamento, se publicó en el año 2020. Pero también existe, y se publicó en el año 2023, un Nuevo Testamento que correspondería a la segunda edición. Yo no lo compré porque obviamente tiene el mismo contenido que el volumen 2 publicado en el año 2020. Entonces no tiene sentido hacer aquella compra. Entonces aquí aparece que esta edición es del año 2023. Y aparecen allí las fuentes que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que contiene este libro? Índice, la presentación, participantes en el proyecto, abreviatura de los libros bíblicos, prefacio a la primera edición de la Septuaginta, historia del texto de la Septuaginta, notas a la segunda edición revisada de la Septuaginta. Antiguo Testamento, aquí están los libros que Ketuvim, que son los escritos que corresponden a los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, primer libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas. Y con relación a los deuterocanónicos, tiene el libro de Esther, que son las ediciones griegas. Está el libro de Judith, Tobías, primer libro de Macabeos, segundo libro de los Macabeos, Sabiduría de Salomón, prólogo de Eclesiástico, Sabiduría de Sirac, Eclesiástico y Baruch. Entonces, ahí están los libros deuterocanónicos. Presentación, dice, presentamos aquí el segundo volumen, hermanos, del tomo 1 de la Biblia bilingüe, que consta de dos partes bien diferenciadas, pero que se encuentran a la vez en íntima conexión. Ofrece en primer lugar los libros hebreos incluidos en el conjunto de los Ketuvim o escritos, que completan el canon de la escritura judía, la Torá y los Neevim, y ocupan el primer volumen, y reúnen en segundo lugar los textos griegos que la Iglesia Católica considera también inspirados y canónicos, llamados deuterocanónicos. De esta forma, todo el tomo 1 de la Biblia bilingüe con sus dos volúmenes conforma íntegramente el corpus de los 46 libros sagrados que configuran el Antiguo Testamento según las ediciones modernas. La inclusión de los libros y ediciones griegos responde primeramente al deseo editorial Verbo Divino de brindar a profesores, estudiantes y lectores avanzados de la Biblia una edición bilingüe, completa de las Sagradas Escrituras, tal como quedó fijada desde antiguo en la tradición de la Gran Iglesia. Ya en la época en la que fueron incluidos en las 70, en el siglo III antes de Cristo, estos libros, desde el siglo III y I antes de Cristo, estos libros constituyeron un sólido eslabón que conectó a los mundos del Antiguo y el Nuevo Testamento, al tiempo que ofrecían distintas perspectivas para afrontar un decisivo reto a la comunidad judía de aquel entonces: hermanar bajo todas las perspectivas posibles el judaísmo y el helenismo, las añosas tradiciones israelitas y las nuevas filosofías helenas. Después, a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, estos textos griegos que coronan el presente volumen han constituido un precioso tesoro exegético y teológico, sapiensal y espiritual en la vida de los cristianos. Hay además otras razones académicas que han animado a los editores a sacar del anonimato exegético los textos griegos que se han incluido en la presente edición. En efecto, en el actual panorama de los estudios bíblicos, la traducción e interpretación griega de la Biblia
de la Biblia de los 70 va siendo cada vez mejor apreciada por sí misma por su relevancia como texto bíblico con características originales y no como mera versión secundaria del texto original hebreo. Como el primer volumen, Torá y Neevim, el texto hebreo de los Ketuvim, en este segundo volumen, procede de la prestigiosa quinta edición de 1997 de la Biblia hebraica estucartensia, editada por Karl Ellinger, 1901-1977, y Wilhelm Rudolph y Adrian Schenker. A su vez, los textos de los libros griegos han sido tomados de la segunda edición del año 2006 de la Septuaginta, editada por Alfred Ralph y Robert Hanjar. Ambos textos originales han sido publicados por la Sociedad Bíblica Alemana, con sede en Stuttgart. Por su parte, la traducción española acompaña a estos textos originales, corresponde a la tercera edición del año 2000 de la Sagrada Biblia Cantera Iglesias, publicada por la editorial Biblioteca Autores Cristianos, una traducción revisada y renovada específicamente para esta Biblia bilingüe por Juan Antonio Mayoral y los profesores Joan Ferrer Costa y Juan Pedro Monferrer Salas. Entonces, la traducción, esta Biblia, hermanos, que les mostré previamente, la Sagrada Biblia Cantera Iglesias, tercera edición, revisión del año 2000, fue revisada por los profesores Juan Antonio Mayoral y los profesores Joan Ferrer Costa y Juan Pedro Monferrer Sala, lo que me indica que probablemente va a existir una cuarta edición de la Biblia Cantera Iglesias. Después dice precisiones editoriales, en razón de la naturaleza fragmentaria de los textos griegos ofrecidos en este volumen, será conveniente tener en cuenta las siguientes puntualizaciones. La Biblia bilingüe ofrece exclusivamente el texto griego considerado canónico y del que no existe versión hebrea. En caso más notorio es el de la edición del libro de Esther. Aquí aparecen solo los 6 suplementos numerados de la A a la F que la 70 añade al texto masorético. En consecuencia, y de manera general, cuando en alguna página griega subsiste alguna línea o párrafo de texto que no cumple la citada condición, dicho texto aparece identificado con una línea vertical discontinua, para señalar que no pertenece al canon de la Biblia bilingüe y que por lo tanto no han sido traducidos. Por ello, en la correspondiente página del texto español, el espacio aparecerá en blanco. En los lugares afectados, una breve nota explicativa dará cuenta de esta decisión editorial. Entonces, aquí aparecen algunas especificaciones para poder comprender cómo se tradujo el texto griego en esta Biblia bilingüe. Después acá aparecen aquí los participantes del proyecto, editores de la Biblia bilingüe, Guillermo Santamaría de Pando y Adam Peter Ronsiel, de la editorial Verbo Divino, coordinadores del proyecto, Regino Exabé Díaz y Juan Antonio Mayoral López, uno de la editorial Verbo Divino y otro de la Biblioteca Autores Cristianos. Edición preparada por el doctor Joan Ferrer Costa, de la Universidad de Gerona, España, doctor Juan Pedro Monferrer Sala, Universidad de Córdoba, España, José Luis Álvarez Martín, editorial Verbo Divino, Juan Antonio Mayoral López, Biblioteca Autores Cristianos, y María Puy Ruiz de Larramendi de Carlos, editorial Verbo Divino. Entonces aquí están los intelectuales que participaron en la elaboración de este hermoso proyecto. Aquí aparecen las abreviaturas de los libros bíblicos que comprende este segundo tomo y también, de toda la Biblia. Aquí aparece un prefacio, la primera edición de la Septuaginta, el mismo prefacio que aparece acá, que no lo voy a leer, porque ya hice un video acerca de la Biblia Septuaginta, que tú puedes revisar en mi canal Coleccionista de Biblias. También aparece la historia del texto de la Septuaginta. Recuerda, hermanos, que la Biblia Septuaginta fue la que utilizaron los cristianos primitivos, porque de esa forma se pudo difundir la palabra de Dios en el mundo helenizado de aquella época y en el borde del mar Mediterráneo, ya que el resto del mundo no entendía el hebreo, y por esa razón los cristianos utilizaron el griego para poder predicar la palabra de Dios. Y la Biblia cristiana es la Septuaginta, porque en aquella época no existía el texto masorético, es decir, esta Biblia en hebreo no existía aún en aquella época. Este texto masorético es del siglo II después de Cristo. Y la Septuaginta corresponde entre el siglo III al siglo I antes de Cristo, hermanos. Antes de Cristo.
Bien, entonces avanzamos y aquí comenzamos con los libros Ketuvim o los escritos. Entonces la particularidad de esta Biblia es que una hoja está en hebreo y otra hoja está en español. En hebreo, como ya se lo mencioné, está basado de la Biblia hebraica Estucartensia y acá de la Sagrada Biblia Cantera Iglesias en español. Entonces aquí usted puede ver el texto del Salmo en hebreo. ¿Se fija, hermanos? El texto en hebreo. Y aquí lo podemos ver en español. Acá dice la traducción de la Biblia Cantera Iglesias y en su revisión. Feliz el varón que no ha andado en el Salmo 1, feliz el varón que no ha andado según consejo de impíos, ni en camino de pecadores se ha parado, ni sentado en junta de cínicos, sino que en la ley de Yahvé halla su complacencia, y en su ley reflexiona de día y de noche. Pues resulta como árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo da su fruto y cuyo follaje no se marchita. Todo cuanto tiene con prenda tendrá éxito. No así son los impíos, sino cual tamo que dispersa el viento. Por eso no han de erguirse los impíos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, pues Yahvé se cuida del camino de los justos, en tanto que la vía de los impíos acabará mal. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos una traducción crítica, una versión bastante crítica del texto, como lo hizo don Francisco Canteras. Ahora vamos a avanzar al Salmo 23. Al Salmo 23. Que dice de la siguiente forma. Acá usted arriba encuentra el número del Salmo, si usted se da cuenta. Aquí está entre el Salmo 23 y el Salmo 25. Entonces dice así. Salmo 23. Es Yahvé mi pastor, no carezco de nada. En verdes praderas me haces estiar. Junto a aguas mansas me conduce. Reanima mi alma. Me guía por vereda de justicia, en gracia de su nombre. Aunque ande yo por valle tenebroso, ningún mal temeré. Acá usted lo puede ver en hebreo. Ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, esos me tranquilizan. Me preparas la mesa ante mis enemigos. Has ungido con óleo mi cabeza, mi copa se rebosa. De cierto, benignidad y gracia han de seguirme todos los días de mi vida, y habitaré en la casa de Yahvé por muchos días. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá usted puede ver el texto en hebreo y abajo aparecen las notas complementarias para poder estudiar o saber de dónde se obtuvieron las fuentes, como usted lo puede ver acá. Acá están las fuentes donde se obtuvieron para poder realizar este texto, para poder tener este texto plasmado acá. Ahora vamos a avanzar al Salmo 91. Salmo 91, que dice así. Tú que habitas al abrigo del león y moras a la sombra de Shaddai, que dices a Yahvé, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Cierto, Él te librará de red de pajarero, de pestilencia funesta. Con su plumaje te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Es su fidelidad, pavés y escudo. No temerás terrores en la noche, ni flecha voladora por el día, ni la peste que vaga en la tiniebla, ni azote que devasta a mediodía. Que vengan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no ha de alcanzarte. Tan solo mirarás con tus ojos y el galardón verás de los malvados, pues Yahvé constituye tu refugio, has hecho de león tu asilo. A ti no ha de alcanzarte la desgracia, ni plaga alguna se acercará a tu tienda, pues sobre ti a sus ángeles da órdenes para guardarte en todos tus caminos. Sobre palmas han de conducirte para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre el león y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón, pues a mí se adhirió, he de librarlo, lo ampararé, pues reconoció mi nombre, me invocará y le responderé, a su lado estaré en el apuro, lo libraré, lo glorificaré, le saciaré de dilatados días y le haré completar mi salvación. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acá tenemos el texto en hebreo, hermanos, como usted lo puede ver.
Y tal como lo dijimos en el inicio, tiene la parte que corresponde a la versión griega basada en la Biblia de los 70, conocida como la Septuaginta, y que comienza acá. Entonces aquí dice los libros deuterocanónicos que están en griego. Entonces aquí usted tiene hebreo y acá usted ya dando vuelta a la hoja tiene el griego. Como usted lo puede contemplar. Aquí se lo voy a acercar. Este puede ver que está en griego y acá se encuentra en español. Español, griego. Español y griego. Entonces bastante interesante tener este texto. Por ejemplo, vamos a hacer lectura del libro de Judith, que dice así. Judith, capítulo 5. Cuando se le informó a Holofernes, general en jefe del ejército de Asur, que los hijos de Israel se habían movilizado para la guerra, habían bloqueado los desfiladeros de la montaña y fortificado todas las cumbres de las montañas altas y puesto obstáculos en los llanos, montó una gran cólera y llamó a todos los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los gobernadores del litoral y les dijo: decidme, hijos de Canaán, ¿quién es este pueblo sentado en las montañas? ¿Qué ciudades habitan? ¿Cuánta es su fuerza militar? ¿En qué consiste su poderío y su fuerza? ¿Quién es el rey que se ha levantado sobre ellos como jefe de sus ejércitos? ¿Y por qué se han obstinado en no acudir a mi encuentro a diferencia de todos los habitantes de Occidente? Entonces acá está en español y acá usted lo ve en griego, basado de la Septuaginta, que tal como se lo dije, esta fue la Biblia que usaron los cristianos primitivos, hermanos. Por esa razón, el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque se basó en un 80% de las citas que se obtuvieron del Antiguo Testamento están basadas en la Septuaginta, hermanos, para que lo tenga claro, porque esa es la Biblia que usaban los cristianos primitivos. Es cosa que usted averigüe, es cosa que usted lea libros de historia bíblica, que estudie acerca de los registros arqueológicos, y usted se da cuenta que esa es la verdad. Y la Biblia Septuaginta contiene los libros deuterocanónicos que utiliza y que tiene como canon nuestra Santa Iglesia Católica. Después acá están los libros de los Macabeos, Primera de Macabeos, pero usted ya sabe que todo esto está en griego. Y ya para ir terminando, al finalizar el texto, se acaba el texto bíblico. No posee mapas, para que usted no crea que tiene mapas integrados. Y aquí aparece Biblia Hebraica Tucartense y edición para los signos, símbolos, abreviaturas del aparato crítico y el aparato masorético. ¿Se fija? Y eso mismo es lo que tiene, por ejemplo, acá en la Biblia Hebraica Tucartense. Si usted la abre, va a contener el mismo papelito, pero más pequeño, más pequeñito, para que usted pueda entender mejor de dónde se obtuvieron las fuentes de la Biblia hebraica. Y con la Biblia Septuaginta, la Biblia en griego, acá aparece lo que corresponde a la Septuaginta, aquí aparece lo mismo. ¿Se fijan? Bien, y con esto, hermanos, terminamos la revisión de esta hermosa Biblia bilingüe, tomo 1, volumen 2 del Antiguo Testamento, que corresponde a los Ketubín, que son los escritos, y los libros deuterocanónicos, aquí en tu canal Coleccionista de Biblias, y que fue publicado por la editorial Verbo Divino en el año 2023. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que también en mi canal vamos a conocer Biblias que pertenecen a nuestros hermanos separados, Biblias ortodoxas, Biblias judías mesiánicas y de grupos más pequeños, para que no los confundas y sepas las Biblias que pertenecen a tu iglesia católica. Porque generalmente, hermanos, hay muchos católicos que tienen Biblias en sus casas, pero ni siquiera saben si pertenecen o no a la iglesia católica. ¿Bien? Para que no caigas en el error y no caigas en la confusión. Bien, hermanos, recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas
acercarte más a nuestro Señor Jesucristo para que puedas hacer la voluntad de Dios en el Espíritu Santo para no caer en la soberbia y la rebeldía y entender las Escrituras tal como lo enseña el Magisterio, la Santa Iglesia Católica junto a la tradición apostólica. No hay que ser soberbios, hermanos. Nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy